¿Te has preguntado alguna vez si es escrituralmente correcto que un hijo de Dios salude a su hermano diciéndole Dios te bendiga? Te tiro otra. ¿Te has preguntado si realmente es correcto que un hijo de Dios mantenga pidiendo en oración ser bendecido o que espere recibir alguna bendición de Dios? Si quieres saber la respuesta a estas grandes preguntas, te invito a que veas este video hasta el final. Lamentablemente, hoy a muchos cristianos los mantienen a punta de leche espiritual, a punta de viejos rudimentos de la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, y a causa de eso, desafortunadamente para ellos, no están avanzando hacia la perfección en cuanto al conocimiento de Dios. De modo que esto que vas a escuchar es una porción no de leche, sino de alimento sólido. ¿De dónde nace el "oh amado hermano, Dios te bendiga"? Ese saludo que todos practicamos es lo que se conoce en la teología como la bendición sacerdotal. Esa bendición fue establecida por Dios para que Aarón y sus hijos, que eran sacerdotes, la pronunciaran sobre el pueblo de Israel. Ten en cuenta eso, sobre Israel, no sobre la iglesia de Cristo. Vamos al texto. Cuando tú vas al texto, al libro de Números, capítulo 6, del verso 22 al 26, dice la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La etimología de la palabra bendición es decir bien. Eso significa, en otras palabras, confesar unos deseos buenos para que sucedan sobre la vida de alguien más, en este caso sobre Israel como pueblo. Aquí es donde cada uno de nosotros como iglesia nos tenemos que ubicar. Nosotros no somos Israel, no estamos bajo el pacto que Israel estuvo. En el contexto, los que recibían la bendición no eran sacerdotes, ellos la recibían de los sacerdotes. A nosotros como iglesia no aplica esa bendición. Nosotros estamos bajo un pacto distinto. Sobre nosotros no hay ningún sacerdote humano que nos pueda bendecir. Recuerden que todos nosotros como iglesia somos sacerdotes de Dios y el único sacerdocio que está por encima de nosotros es el de Cristo Jesús. Ahora bien, vamos ahora al texto que muchos cristianos no han logrado comprender hasta el día de hoy, desafortunadamente. Quiero que vayas conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, en el verso 3, la escritura dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice el texto, en Cristo. Leer la Biblia aplicando gramática y meditando en cada palabra que leemos es muy importante para comprenderla. El apóstol Pablo bendice a Dios por algo que él hizo. Escucha esto, ya lo hizo, dice el apóstol Pablo. Que nos bendijo, escribió Pablo. Es importante ver que la palabra bendijo habla de un hecho pasado y no de un hecho futuro. El Hijo de Dios no está esperando la bendición de su Padre. ¿Por qué? Porque ese Padre ya lo bendijo. Ahora aquí viene la otra palabra, con toda bendición, dice Pablo, espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Entiendes ahora un poco mejor lo que Pablo quería enseñar a la iglesia de Éfeso? Cada uno de nosotros como iglesia fuimos bendecidos y además con toda bendición. ¿Pero qué quiere decir eso? Esas palabras del apóstol Pablo, esas palabras quieren decir que Dios no puede hacer algo más por nosotros para bendecirnos porque ya lo hizo con toda la bendición que Él como Padre nos podía dar. O sea, Dios no nos puede bendecir más porque no se guardó nada. Nos dio toda su bendición y no hay más. Ahora bien, escucha esto. Lamentablemente muchos cristianos hoy tienen graves problemas de identidad. Ellos todavía no saben quiénes son en Cristo. Alguien podría decir, pero el texto dice que esa bendición es espiritual y no tiene nada que ver con lo material. Mi amado hermano, si tú estás pensando eso, entonces tú eres uno más de aquellos que no saben y no han comprendido quiénes son en Cristo. Todas las bendiciones de Dios son espirituales. ¿Te quedó claro eso? Vuelvo y te lo repito, todas las bendiciones de Dios son espirituales. ¿Te quedó claro? Espero que sí. Te explico algo. Cuando un hijo de Dios recibe u obtiene algo material, lo hace porque Él
está bajo esa bendición espiritual, y cuando se logran cosas materiales no significa que hay dos clases de bendición. O sea, hay una bendición material y hay otra bendición espiritual de la que Pablo está hablándole a la iglesia en Éfeso. No, lo que sucede es que cuando logras algo material, no es otra cosa que la bendición espiritual de Dios manifestándose en este plano físico. Tan equivocados están algunos que asumen que las bendiciones de Dios tienen que ver con cosas materiales. Déjame decirte, amado hermano, que las cosas materiales son una simple añadidura de Dios sobre sus hijos cuando estos buscan primeramente su reino. Eso lo enseñó Jesús. De modo que no es correcto pedir a Dios bendición, como tampoco decirle a un bendito Dios te bendiga. Y no estoy diciendo, amados hermanos, que decirlo sea un pecado. Sacar ese chip, y yo lo acepto, sacar ese chip de nosotros no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque lo practicamos desde siempre. Pero si desde el principio nos hubieran enseñado bien, no estaríamos por ahí diciendo palabras y haciendo oraciones que no tienen sentido. Termino con esto. Siempre que Pablo habla sobre la bendición que posee la iglesia de Cristo, lo hace como un hecho, no como algo que la iglesia pueda recibir. Espero que hayas comprendido esta enseñanza. Y no sigas por allí, repito, haciendo oraciones sin sentido y diciendo palabras que no tienen ningún valor, ni van a producir ningún efecto en la vida, repito, de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son bendecidos, y nunca te olvides esto, con toda bendición. Dios te guarde.